¿Quieres saber cómo pasar de esto a esto? Pues no te puedes perder este video porque acá te voy a enseñar cómo hacer un tablero de madera maciza. El inicio de muchísimos proyectos. Entonces, comencemos. Lo primero es revisar el material con el que cuentas. Para hacer un tablero son muy importantes los cantos, ya que por ahí se realizará la unión. Por eso es importante que estén lo más recto posible. Muy seguramente no vas a encontrar los cantos perfectamente rectos, pero cuanto más cerca estén de serlos, mucho mejor, ya que esto nos ahorrará mucho tiempo en la maquinada de la madera. También es importante que la madera no tenga alabeos muy pronunciados. Si no los tiene, mucho mejor, ya que corregir esto significará mayor remoción de material y más tiempo de maquinado. En este caso, yo tengo estos recortes de teca que tienen la particularidad de tener este bisel, por lo que tengo que quitar el bisel totalmente para que quede recto y rectificado y así hacer una junta y una unión de calidad. Lo siguiente es organizar los elementos que van a conformar el tablero según como queramos que quede el producto final. En este caso yo tengo estas tres tablas en donde una es más clara que las otras, entonces yo la pondré aquí en el medio, que me parece que genera un contraste chévere y se puede ver bien bacano el producto final. En este punto también es importante fijarse en los anillos de crecimiento en las testas. Lo más aconsejable es ponerlos intercalados así. De esta manera lo que conseguimos es que el movimiento de la madera se compense y resultará en un producto final mucho más estable. Se los muestro aquí como en este caso, si pueden dar cuenta, se nota como este va en un sentido, de ahí esta unión va en otro sentido, de ahí esta va en otro sentido y esta va en otro sentido. Eso genera que sea muchísimo más estable. Acá yo los tengo bien organizados con los anillos de crecimiento intercalados, como pueden ver. Por lo que va a ser un tablero muy estable. Ya teniendo claro el orden de nuestras piezas del tablero, lo siguiente es dibujar un triángulo que las conecte a todas de esta manera. Y podemos numerarlas. Así, cuando estén desorganizadas, siempre vamos a poder organizar nuestro tablero para saber cómo va el orden. Entre más piezas tenga nuestro tablero, este paso va a ser mucho más importante. También es importante que marquemos con las letras A y B de manera intercalada en donde van a aparecer los cortes que vamos a hacer. Así, A, aquí vendría una B, de aquí otra vez A y de aquí otra vez B. Cuando estemos en la sierra les voy a explicar cómo usar esto exactamente. Con esto ya estamos preparados para empezar a maquinar nuestras tablas. Este proceso se puede hacer de distintas maneras, en una planeadora, con una garlopa como esta, así de esta manera, o en la sierra. El objetivo de este proceso es dejar los cantos perfectamente rectificados para que al momento de hacer una unión no hayan espacios y sea una junta perfecta. Yo en este caso lo voy a hacer en la sierra, que para mí es el método más rápido y eficiente, sobre todo cuando se tiene que remover mucho material como en el caso de estos biseles. Entonces vamos a la sierra. Listos, ya estamos en la sierra. Lo primero que voy a hacer es mostrarles cómo usar las letras A, B, A que marcamos previamente. Estas hacen referencia a cómo va a ir ubicada la tabla respecto a la sierra a la hora de hacer el corte. Esta que dice A debe ir con la cara que está marcada hacia arriba y la A apuntando hacia el disco, así como estamos de esta manera. Las que tienen B irán así, la B apuntando hacia el disco y la cara marcada hacia abajo, así. Aquí hay otra A, entonces apuntando la A hacia el disco y la cara hacia arriba. Y por último, otra B, con la B apuntando hacia el disco y esa cara hacia abajo.
Esto se hace para evitar que si el disco de la sierra no está perfectamente calibrado a 90 grados, nos genere una angulación indeseada, que a la hora de pegar va a hacer que el tablero nos quede doblado de esta manera. Esta técnica aplica para cualquier método que elijamos, no solo para la sierra. Voy a usar estas tablas a las que les hice un ángulo muy pronunciado como ejemplo para que les quede así súper claro el porqué de esta técnica. En este caso, si cortamos sin tenerla en cuenta, lo que va a pasar es que al unir las tablas los ángulos se van a sumar, generando que nuestro tablero se curve de esta manera. Entre más elementos tenga, esta curvatura se pronunciará mucho más. Este es el principio de la construcción de un barril. Pero si por el contrario usamos esta técnica, lo que va a pasar es que los ángulos se compensarán de esta manera, dándonos como resultado un tablero perfectamente plano, sin importar que con lo que estemos cortando esté fuera de escuadra. Ya con esto claro, podemos empezar a maquinar. Lo primero a tener en cuenta es que a la hora de cortar en la sierra de mesa debemos tener un plano de referencia, que es el que vamos a poner sobre el tiento de la sierra en este sentido. Esto es para que el corte resultante también nos quede perfectamente plano, y también para evitar accidentes, ya que cuando uno corta en una sierra de mesa no debe haber ningún movimiento en ese sentido durante el trayecto del corte. En este caso yo ya tengo estos planos de referencia perfectamente rectos, pero de igual manera voy a rectificarlos en la planeadora para que vean cómo se hace. Listos, ya estamos aquí. Lo primero que debemos hacer es verificar que el tiento esté a escuadra respecto a la mesa, de esta manera con una escuadra. En este caso está perfecto. Agarramos nuestras piezas, solo debemos rectificar un lado, ya que el resto del proceso lo vamos a hacer en la sierra. Entonces nos ponemos nuestros elementos de protección, protección visual, protección auditiva. Fuera mangas, no podemos tener ningún elemento como pulseras o manillas en el brazo ni mangas, ya que puede generar un accidente, y nos disponemos a hacer el corte. Ponemos nuestra tabla en esta posición y con esta mano vamos a ejercer presión contra el tiento, mientras con esta otra empujamos siempre con un empujador lentamente y constante hasta terminar de esta manera. Cuando terminemos, agarramos nuestra pieza y marcamos el plano de referencia que acabamos de generar, y así hacemos con todas. Entonces hagámoslo. Y listos, ya acabamos. Entonces vamos a trazar los planos de referencia que acabamos de generar. Aquí está este, y por último este. Entonces ya estamos listos para ir nuevamente a la sierra. Aquí vamos a terminar el proceso de maquinado. Entonces nuevamente las mangas están prohibidas, no podemos tener ningún accesorio en nuestros brazos o muñecas. Nuevamente protección visual, protección auditiva. Siempre es recomendable usar un empujador. En este caso yo tengo este que se llama Micro Jig, que es muy cómodo, estable y seguro. Tomamos nuestra tabla, verificamos la altura del disco, que esté sobresaliendo más o menos un diente por arriba, o sea que ahí está bien. Cuadramos nuestro ancho de corte, que ahí está correcto. Miramos cómo va a ir nuestro corte. En este caso tenemos una A, lo que quiere decir que esta cara debe ir apuntando hacia arriba y la A hacia el disco. Ponemos el plano de referencia contra el tiento y a cortar. Listos, ahora solo nos falta esta A
por lo que tenemos que ajustar nuevamente el ancho de nuestro corte, más o menos por ahí, para cortar totalmente el bisel, y le hacemos la A hacia arriba contra el disco. Ya las tablas están listas, entonces podemos continuar con el proceso de prensado y encolado. Yo usualmente uso este plástico para proteger mi banco de que no le caiga pegamento. Preparamos las prensas que vamos a usar. En este caso, yo ocuparé este par de prensas paralelas, ya que son muy útiles y convenientes a la hora de realizar cualquier prensado, sobre todo paneles. Esto es porque, como su nombre lo indica, la presión que ejercen entre las dos mordazas es perfectamente paralela y uniforme a lo largo de toda la mordaza. Esto evitará que a la hora de ejercer presión nuestras piezas hagan este movimiento o este otro, lo que traducirá en un resultado mucho mejor y un prensado más fácil. Entonces ponemos nuestras tablas en el orden correcto y estaríamos listos ahí. También voy a usar otras dos prensas que les voy a poner en este punto y en este punto, que actuarán como retenedores para evitar que nuestra tabla se mueva por la presión. En el caso de las prensas paralelas, esto no es tan necesario por la característica que les dije. Sin embargo, siempre es conveniente usar retenedores, sin importar el tipo de prensa que estemos usando. Ya saben que es mejor prevenir que lamentar. También debo aclarar que este proceso lo pueden hacer con cualquier tipo de prensa, no tienen que ser prensas paralelas, siempre y cuando tengan la capacidad suficiente para prensar sus tableros. Para los retenedores usaré este par de prensas en C, las cuales son muy versátiles por su tamaño y porque son capaces de generar una gran presión cuando se necesita. Y estos son los retenedores. Son estas tablitas que vamos a poner de esta manera, así y así, en los dos extremos. ¿Qué características deben tener? La primera es que deben tener el largo suficiente para cubrir las juntas de pega de nuestros tableros. En este caso yo tengo estas dos juntas, entonces el retenedor está perfecto. También deben ser lo suficientemente gruesos para que no se flecten, ya que si se flectan no estaríamos haciendo nada con los retenedores. Un consejo muy importante que les voy a dar a la hora de usar retenedores es que siempre los forren con cinta pegante, como esta, así, de esta manera. Esto es porque a la hora de ejercer presión, el exceso de pegamento va a salir y nuestro retenedor, si no tiene esta cinta, se va a quedar pegado y esto daña los trabajos. Sé que a esta cinta le dicen de distinta manera según el país donde estén. Déjenme en la caja de comentarios cómo le dicen en sus países y así todos aprendemos algo nuevo. Otra recomendación es que hagamos un prensado en seco, es decir, sin pegamento, para que hagamos un mapa mental de cómo van a ir ubicadas nuestras prensas. Entre más complejo sea nuestro prensado, este paso será más importante, ya que una vez apliquemos el pegamento, no hay vuelta atrás, estaremos jugando contra el tiempo. En este caso, yo voy a prensar así. Acomodo las mordazas al ancho suficiente, de esta manera, ya está bien. Ponemos los retenedores que vamos a usar adelante y atrás y prensamos así. Primero apretamos las prensas paralelas de esta manera. Todo bien acomodado. Y antes de ejercer mucha presión con las prensas paralelas, ahí es donde vamos a poner los retenedores. Y ponemos este aquí y empiezo a cerrar este retenedor. No aprieto aún tan duro, ya que todavía no he apretado las prensas paralelas, y ajusto los otros dos retenedores así, de esta manera. Y sin hacer tanta presión, ahí. Ahora sí puedo hacer más presión con mis prensas paralelas y también ajusto la presión de estas. Así debería quedar prensado mi tablero. Entonces ya tenemos el mapa mental de cómo van a ir las prensas, cómo van a ir los retenedores. Podemos soltar y ahora sí a pegar. Ya estamos listos, nuestro pegamento entra en escena.
En este caso yo usaré PVA, que es el nombre correcto de lo que comúnmente conocemos como pega blanca, cola fría, colbón, pegamento de carpintero, etc. A eso también se le cambia el nombre según el país en el que estemos. Entonces, dejen en los comentarios cómo le dicen en sus países. PVA son las siglas de acetato de polivinilo o polivinil acetato, que es el nombre real de este polímero. Pero de cariño en este canal le diremos PVA. Alistamos un pincel en un frasquito con agua, así como este, para esparcir el pegamento de manera uniforme en nuestras piezas. Y también un trapito húmedo para quitar el exceso de pegamento cuando estemos prensando. El PVA es soluble en agua en su estado líquido. Ya cuando seca, eso es lija y cuchilla lo que necesita. En este punto te voy a dar el consejo más importante de este video. Es que te suscribas a este canal. ¿Qué estás esperando para hacerlo ya mismo y no perderte ninguno de estos videazos? Con esto el tablero queda bien seguro. Ahora sí, a pegar. Entonces, alistamos nuestras tablas de esta manera. Aquí, esta aquí. Ponemos nuestra línea de pega en todos los cantos así. Esta aquí, otra aquí. Otra aquí. Nos queda faltando este de abajo, que es el último que haremos. Con nuestro pincel le retiramos el exceso de agua y esparcimos de manera uniforme, así, que cubra todo el canto. Lo hacemos aquí en este caso, que cubra todo el canto bien. Y por último aquí. Muy bien. Solo nos falta este, entonces ponemos el pincel aquí sin meterlo al agua, con la línea de pega, y esparcimos el pegamento. No hay que poner pegamento en exceso, sino simplemente lo justo. Entonces ahí ya con eso es suficiente. Vamos a poner el pincel en el tarrito con agua y acomodamos las piezas de nuestro tablero. Así. Las prensas ya sabemos cómo ponerlas por el prensado en frío que hicimos. Entonces las ponemos tal cual. Cerramos aquí las mordazas de las prensas paralelas. Ejercemos un poco de presión sin llegar a presionar tan fuerte. En este punto ya se dan cuenta cómo empieza a brotar pegamento de la junta, lo cual está muy bien. El correcto prensado no es que necesitemos hacer tanta fuerza de que se nos van a romper los brazos, sino una vez veamos que el pegamento brota de manera uniforme por toda la junta, ahí está bien, ya la fuerza es suficiente. Entonces con el trapito en este momento podemos retirar el exceso de pegamento para que sea más fácil a la hora del acabado, y ponemos nuestros retenedores aquí y aquí y ajustamos suavemente, todavía sin ejercer tanta presión. Así. Ahora ajustamos un poco más las prensas paralelas. Vemos que volvió a brotar un poco de pegamento a lo largo de toda la junta, lo cual está muy bien. Y en este punto sí apretamos un poco más las prensas en C. Nuevamente, no es necesario que hagan tanta fuerza de que se les rompa el brazo. Simplemente cuando vean que brota de manera uniforme, está perfecto. Volvemos a retirar el exceso y volteamos. Revisamos por abajo, vemos que también brotó el pegamento y retiramos el exceso. Limpiamos aquí, retiramos todos los excesos que veamos. Y listo, ya está prensado nuestro tablero. En este punto yo recomiendo dejarlo de un día para otro. Es más seguro, a mí me gusta prensarlo hoy y mañana cuando vuelva al taller lo desprenso. En este caso estoy seguro de que el tablero quedó bien pegado. Listos, yo ya dejaré ese tablero prensado así hasta mañana.
Sin embargo, para que ustedes vean el resultado, yo preparé uno desde ayer, que es este. Este lo prensé con estas prensas de tubo. Yo sé que son un poco exageradas, pero que se las quería mostrar. Este tipo de prensas son muy útiles para pegar tableros por su tamaño. Entonces soltémoslas. Soltamos primero los retenedores de esta manera y aflojamos las prensas. Así. Y listo. Este es el resultado de nuestro tablero. Como pueden ver, quedó perfectamente alineado, no se subió, no se bajó. En este punto ya nosotros podríamos irnos al cepillo y rectificarlos en el cepillo regresador, con un cepillo de mano, o simplemente lijarlo y está listo para hacer el inicio de muchísimos proyectos en el taller. Como recomendaciones y otros consejos que les puedo dar a la hora de hacer tableros son los siguientes. El primero es que si van a hacer tableros muy grandes, muy anchos en este sentido, los peguen por partes. ¿A qué me refiero con esto? Que si tienen un tablero de este tamaño, primero peguen la mitad de ese tablero y después la otra mitad, de esta manera. Entonces, tenemos esta mitad y tenemos esta otra mitad y las unimos y hacemos un tablero muy grande. De esta manera lo que vamos a conseguir es que solo tenemos que hacer una línea de pega, lo cual es mucho más fácil de controlar y seguramente nos va a quedar mejor. Recuerden que a la hora de pegar, entre menos elementos tengamos, va a ser más sencillo, ya que en este momento vamos a estar jugando contra el tiempo y cualquier ayuda que nos ahorre tiempo va a ser muy buena. En este caso, al solo tener una línea de pega, esto va a solucionarnos mucho el problema. Y también a la hora de poner los retenedores, ya solo tenemos que poner uno en cada extremo de esa línea de pega. Otro consejo que les puedo dar a la hora de hacer tableros es que no los hagan tan delgados. Los tableros de menos de 7 o 6 milímetros van a tender a doblarse en este sentido, por lo que yo recomiendo hacerlos de 1 centímetro para arriba. Sin embargo, si los tienen que hacer muy delgados, lo recomendable es que después de que terminen los peguen sobre un sustrato como OSB, un pedazo de contrachapado, o también que les hagan una estructura como las puertas entamboradas y a esa estructura lo peguen. Así van a controlar ese movimiento que se va a generar en los tableros más delgados. Y bueno, eso fue todo en este episodio. Espero les guste, les sirva mucho y nos vemos en el próximo video.